Hola majos y majas, aunque existen muchas maneras de analizar una obra de arte, la verdad es que todas siguen más o menos un mismo criterio. Y obviamente para dar esos datos, por ejemplo para un examen, pues hay que estudiar previamente, aunque solo sea las fechitas y el contexto histórico. Pero bueno, no te me agobies porque yo ahora mismo te voy a dar unas claves y un truco súper guay que te van a venir de PM para analizar cualquier obra de arte, aunque no tengas ni puta idea. Lo primero antes de empezar es pensar para qué quieres hacer tú un análisis de obra. ¿Es porque estás en un museo y estás dando un paseo y te apetece entender y acercarte más a la obra? ¿O es porque estás en un examen y no te ha quedado otra que estudiar aunque sea un poco? Vale, lo primero que tiene que tener todo buen, y digo buen, análisis de una obra de arte es su ficha técnica, que es como si dijésemos pues su tarjeta de identificación o su DNI. ¿Es el típico cartelito que hay pequeñito en una obra de arte cuando está expuesta en un museo? Eso es lo que vamos a ver. Pero bueno, para lo que son los datos concretos, el autor, la fecha, el título y estas cosas, no te queda otra que estudiar, aunque solo sea un poco. Pero yo me refiero a darte los trucos para luego componer ese gran texto que viene acompañando a la obra y es lo que te va a hacer ser más amigo de la historia del arte. Con estos trucos lo vas a hacer de 10. Una vez hecha esa ficha técnica, lo que viene ahora es el cuerpo del texto o lo que viene a ser el análisis en sí. Y para esto, antes de nada, yo te recomiendo que sobre todo te pares, te calles y solo observes la obra, muy despacito y muy tranquilamente, al menos un minuto. Parece mucho, pero realmente es poco cuando deberías estar al menos 5 minutos, pero si no, se te va a ir el examen. Y después de esto, tu cerebro se va a poner en marcha analizando todo lo que tienes para empezar a hacer una descripción lo más detallada y organizada posible. ¿Que cómo lo vas a hacer? Siguiendo estos pasitos que yo te voy a dar ahora. Porque si justo después de observar la obra te pones a redactar así a las bravas, te va a quedar un análisis un poco popurrí, que es lo que los profesores generalmente aborrecen, la suelta de ideas así sin ningún tipo de orden, y lo suyo es que vayamos como un poco organizando lo que vamos a contar para que la lectura, la comprensión sea pues mucho mejor. Y sobre todo que tu análisis sea lo más completo posible, que no te dejes nada en el tintero y tu profe se quede flipando con tu análisis de obra. Sobre todo si tu profe corrige al peso. Mi truco es un truco derivado del periodismo que se conoce como las 5 W. Pero obviamente yo he tenido que añadir una más. Para empezar tendrás que saber qué son esas 5 W si no lo sabes ya, pero yo te lo explico en un periquete. Y el truco de las 5 W consiste en responder a las 6 preguntas de qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Esta técnica es bastante fácil de recordar y te va a ayudar muchísimo a la hora de realizar un análisis y una descripción súper concienzuda de la obra que tienes delante. Y yo te recomiendo que la pongas en práctica cada vez que vayas a hacer una obra 2 veces. La primera para responder las preguntas de la ficha técnica y la segunda para responder y componer el cuerpo del análisis. Por cierto, este truco es aplicable a todo tipo de obras de arte y a más cosas, porque para eso es del periodismo, porque ellos lo hacen con hechos y accidentes y noticias y demás, es lo que responden cuando componen una noticia. Pero bueno, nosotros lo vamos a aplicar a obras de arte para que ya verás cómo te va a quedar un análisis. Vamos a ver cómo se hace. 1. What? ¿Qué? Vale, la pregunta de qué es, normalmente para la ficha técnica, es el título de la obra. Por ejemplo, La noche estrellada. Y después, por otro lado, tienes que volverte a preguntar qué es cuando empieces a realizar la descripción del análisis de la obra. Porque muchas veces parece muy fácil y una pregunta muy tonta en plan de pues es una pintura, pero hay obras de arte que son muy confusas porque pueden parecer esculturas, pero en realidad ser piezas arquitectónicas. Así que mucho ojo y no está de más decir lo que estás viendo. Y si no sabes lo que es, argumentalo porque tu profe no podrá decir ni mu. When o cuándo. Hace referencia obviamente al tiempo al que pertenece, es cuándo se hizo la obra. Esto para la ficha técnica, tendrás que poner la fecha, si la conoces, y si no, basta con una aproximación. Cuanto más próxima sea la fecha, mucho mejor. Pero si realmente no te sabes la fecha concreta en plan 1742, pues pon, por ejemplo, el CA, que significa cerca a esa fecha. Y si todavía dudas y no tienes nada claro en qué año concreto está hecha la pieza, lo suyo es que pongas entre el siglo tal y el siglo cual o último tercio del siglo no sé qué. Esto aproxima mucho y acota bastante en el tiempo y da una pista a tu profe de que aunque no sepas la fecha concreta, sabes dónde ubicarla. Y esto es importante. Y segundo, para la descripción de la obra se trata de poner en juego lo que sabes de historia, porque la pregunta del cuándo hace directa referencia al contexto histórico. Es decir,
decir, explicar las circunstancias en las que el artista creó la obra. Se trata de contar todo lo que sepas, pero de manera ordenada y sin vueltas. No metas paja, porque los profesores odian eso, y más vale un dato bien dado que 10 irrelevantes o fuera de tema. ¿Quién o quiénes? Ahora es el turno de ponerle el nombre al autor o a la autora, que es tan importante como dar el título de la obra. Que por cierto, si sabes solo el apellido, pues lo pones. Pero si sabes el nombre y el apellido, lo pones también. Y si ya pones la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, eso ya es panota. Y en la parte de la descripción, ahora es el turno de contar todo lo que sepas sobre la vida del artista. Porque sí, un buen historiador del arte sabe de sobra que la vida del artista y la obra no se pueden separar porque ambas se complementan. Además, esto va a dar mucho más cuerpo a tu exposición, además de complementar el significado de la obra. Pero ojo, nunca te olvides de lo dicho antes. Sé claro, conciso, ordenado y no metas paja. Where, ¿dónde? Saber dónde podemos encontrar la obra es importante para la ficha técnica, pero ojo, no es absolutamente imprescindible. Si, por ejemplo, conocemos el museo en el que se encuentra la obra, pues se pone, o museo o galería. O, por ejemplo, si es una arquitectura o una pieza escultórica enorme donde está ubicada en una plaza o en una ciudad o lo que sea, pues también se pone. Pero ojo, esto no es absolutamente imprescindible, porque las obras muchas veces cambian de sitio o se dejan en préstamo y cambian de museo. Pero si se sabe, se pone. Y en la parte de la descripción esta pregunta cambia ligeramente porque vamos a hacer alusión a dónde se ha encontrado la obra o la vida que ha tenido y los viajes que ha dado. Porque sí, amigos, las obras de arte nacen, viven y muchas veces desgraciadamente mueren. Así que si sabes, por ejemplo, que la obra se hizo en una ciudad pero que luego cambió de sitio y se hizo en otra, como por ejemplo la famosa Gioconda que viajó un montón junto con Leonardo, pues también se puede poner porque efectivamente complementa muchísimo el análisis de la obra. ¿Cómo? Vale, aquí no hay W, pero entiendes el punto, ¿verdad? Ahora toca en la ficha técnica hablar del material y el tamaño de la obra. Que el material es bastante importante, rollo, si es un óleo o si es un mármol. Esto es importante y además es bastante fácil de ver. Pero, por el contrario, el tema del tamaño suele ser un poco más complicado porque esto o te lo has estudiado o nada, ¿sabes? O sea, las medidas exactas es bastante complicado darlas. Pero bueno, siempre puedes dar una aproximación, en plan, el matrimonio de Arnolfini es un cuadro muy pequeño y el David de Miguel Ángel mide unos 5 metros. Tú ya me entiendes. Y en la parte del análisis de la obra es el momento de hablar de por qué la obra llegó a ser la obra que es. Es decir, te toca hablar de encargos y contrataciones. Esto le va a dar un mega plus brutal a tu análisis y tu profe se va a quedar ojiplático. Why? ¿Por qué? En la parte de la ficha técnica flaquea un poco porque a mí personalmente no se me ocurre nada, pero si a ti sí, pues pista libre y escribe lo que quieras, pero la he puesto porque te va a ayudar mucho en la parte del análisis a lanzarte a escribir todo lo que no hayas escrito ya, como por ejemplo hablar del estilo, de la simbología o de cualquier curiosidad. Eso sí, acuérdate de que todo lo que escribas lo argumentes perfectamente porque así el profesor no te podrá decir nada, sobre todo si eres lo que hemos dicho antes, claro, conciso y sin paja. Y después de esta sexta y última pregunta ya habrías terminado tu análisis y podrías entregar tu examen súper dignamente porque has hecho un análisis bien concienzudo. Vale, que no es la teoría más extendida, pero de verdad que te va a ayudar un montón. Sobre todo te va a ayudar mucho ver mucha obra y hacer muchos más análisis, porque poco a poco verás como las preguntas no tienes que hacértelas porque ya te saldrán solas. Así que nada, no te preocupes porque además encima yo en futuros vídeos voy a hacer análisis de obra contigo a modo de ejemplo y entonces en tu próximo examen sí o sí vas a sacar un 10. Así que por favor, si pones en práctica estos trucos, escríbeme y cuéntamelo porque me hace muchísima ilusión cuando hacéis estas cosas. Yo espero que el vídeo te haya gustado, entretenido o que te haya servido para algo y te doy las gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y espera, no te vayas todavía, que viene a hablarte la Sara del futuro, para decirte que vale, ya conoces los trucos para hacer un buen análisis de obra, pero ¿qué tal llevas el contexto histórico? Porque vengo a decirte que en la caja de información tienes un enlace a mi página web donde está mi curso online, donde nunca en tu vida vas a ver una historia del arte ni más completa, con hombres y mujeres, ni más divertida, porque la clase es en Instagram a través de memes, de stories y directos semanales. Así que nada, yo ahí lo dejo. Un besito y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Vale, de puta madre. Joder. A ver, Sara. Vale. Importante. A ver.
Joder, Sara. ¿Puedes ser más fuerte? Venga, acaba, que me estoy quemando. ¡Ah! ¡Sol! Joder. Hola, Sol.